Hoy en Introducción a la Geometría Analítica hablaremos acerca de la distancia entre dos puntos. Quiero empezar compartiendo con ustedes el procedimiento para calcular la distancia entre dos puntos en una recta de números reales. Para esto graficaremos a la recta de números reales y en ella ubicaremos a dos puntos. Al primer punto le llamaremos punto A, al cual le asignaremos en esta oportunidad la coordenada -2. Al segundo punto le llamaremos punto B, al cual en esta ocasión le asignaremos la coordenada 5. Queremos aquí calcular la distancia desde el punto A hacia el punto B. Para ello, aplicaremos la definición de distancia entre dos puntos en la recta de números reales. Y se calcula de la siguiente manera, hallando el valor absoluto de la diferencia entre las coordenadas de dichos puntos, es decir, la diferencia entre la coordenada del punto A, que es -2, con la coordenada del punto B, que es 5. Ahora, dentro de las barritas de valor absoluto tenemos -2 menos 5. Esto es igual a -7. El valor absoluto de -7 es positivo 7 o simplemente 7. Ya tenemos entonces calculado la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Si nosotros quisiéramos calcular la distancia en sentido contrario, es decir, desde B hasta A, nos va a resultar lo mismo. Veamos. Según la definición, para calcular la distancia entre dos puntos en una recta de números reales, se halla el valor absoluto de la diferencia de las coordenadas de dichos puntos, es decir, de la coordenada del punto B, que es 5, menos la coordenada del punto A, que es -2. Ahora, dentro de las barritas de valor absoluto, tenemos 5 menos -2. Hay dos signos negativos juntos, lo podemos reducir a uno solo, de la siguiente manera. Negativo por negativo, positivo. Es decir, quedaría 5 más 2. Y 5 más 2 es igual a 7. Y el valor absoluto de 7 es 7. De esta manera comprobamos que la distancia que existe de A a B y la distancia que existe de B hacia A, pues resulta ser la misma distancia. Y en esta ocasión es igual a 7. Ahora veamos el procedimiento que se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos, pero en el plano cartesiano. Para esto vamos a graficar el plano cartesiano. Y en dicho plano vamos a ubicar a dos puntos. Tomamos un primer punto, cuyas coordenadas serían la abscisa 3 y la ordenada 2. Recordemos, en un par ordenado, como el que tenemos aquí en pantalla, la primera componente corresponde a la abscisa, en esta ocasión la abscisa 3, y la abscisa se ubica siempre en el eje X. Y al segundo o a la segunda componente del par ordenado le corresponde a la ordenada, en esta ocasión la ordenada es 2, y a la ordenada siempre se ubica en el eje Y. A este punto le vamos a llamar punto P. Ahora vamos a ubicar un segundo punto. Este segundo punto tiene como coordenadas a la abscisa 6 y a la ordenada 4. A este segundo punto le vamos a llamar punto Q. Lo que queremos aquí es calcular la distancia que existe entre el punto P y el punto Q. Para calcularlo haremos lo siguiente. Prolongamos la línea que sale de la ordenada 2
para que corte a la línea que sale de la abscisa 6 y le corta en el punto M. Y este punto de corte va a ser de manera perpendicular. ¿Por qué? Recordemos que el eje Y y el eje X son rectas perpendiculares. Entonces, las rectas paralelas al eje X y las rectas paralelas al eje Y también lo serán, es decir, serán perpendiculares. Razón por la cual en M el ángulo es de 90 grados. Si nos fijamos en el triángulo rectángulo el cual estamos pintando de color amarillo, nos daremos cuenta allí que PQ se constituye como la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Y para calcularlo, solo basta usar ese conocido teorema de Pitágoras. Pero para poder hallar la medida de la hipotenusa en dicho triángulo, tendríamos que conocer las medidas de los catetos. Y si nos damos cuenta allí, podemos calcular dichas medidas. Primero calcularemos la medida del cateto PM. Ahí lo haremos restando las abscisas, la abscisa del punto M con la abscisa del punto P. La abscisa del punto M es 6. Vamos a restar con la abscisa del punto P, que es 3. 6 menos 3 resulta pues igual a 3. Ya tenemos la medida del cateto PM. Ahora vamos a calcular la medida del cateto QM. Y para calcular la medida del cateto QM haremos una resta entre las ordenadas siguientes. La ordenada del punto Q, que viene a ser 4, con la ordenada del punto M, que viene a ser 2. Entonces restamos la ordenada del punto Q con la ordenada del punto M. 4 menos 2 es igual a 2. Ya tenemos entonces las medidas de los catetos. Ahora sí podemos encontrar la distancia que existe entre el punto P y el punto Q, que vienen a ser la hipotenusa. Para esto usaremos el teorema de Pitágoras. Decimos entonces que la hipotenusa PQ al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del segundo cateto. Ahora efectuamos las operaciones respectivas. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 igual a 13. Ahora el exponente 2 va a pasar al segundo miembro haciendo lo contrario, pasaría como índice. Pasaría entonces como índice, quedando PQ igual a raíz cuadrada de 13. Y esta es la forma como hemos calculado la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Ahora quisiera invitarles a ver la forma general para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Con la experiencia anterior podemos ahora generalizar. Entonces ubicamos dos puntos en el plano cartesiano, dos puntos cualquiera. A este punto le llamamos punto P, cuyas coordenadas son la abscisa x1 y la ordenada y1. Ubicamos otro punto cualquiera, cuya abscisa sería x2 y ordenada sería y2. Entonces tenemos a la abscisa x2 como primera componente y a la ordenada y2 como segunda componente. A este punto le llamamos punto Q. Queremos hallar la distancia entre el punto P y el punto Q. Para ello, formamos el triángulo rectángulo explicado en el ejemplo anterior. A este punto, donde se forma el ángulo de 90 grados, le llamaremos punto M. Y este triángulo rectángulo que hemos pintado lo usaremos para calcular la distancia de P a Q, usando el teorema de Pitágoras. Así que vamos primero hallando los valores de los catetos. Entonces, para calcular el cateto PM,
hacemos una diferencia entre la abscisa del punto M, que es x sub 2, menos la abscisa del punto P, que es x sub 1. Entonces, hacemos diferencia de abscisas. Ahora, para calcular el otro cateto, es decir, el cateto QM, haremos pues una diferencia entre las ordenadas del punto Q y el punto M. Procedemos. La ordenada del punto Q es y sub 2. Aquí lo tenemos también. Menos la ordenada del punto M sería y sub 1. Y aquí lo tenemos. Ya están los valores respectivos de los catetos. Ahora sí, podemos usar Pitágoras para calcular a la hipotenusa, que viene a ser la distancia del punto P hacia el punto Q. Así que vamos a proceder a usar el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa, que es PQ, al cuadrado será igual al cuadrado de un cateto, en este caso del cateto x sub 2 menos x sub 1, elevado al cuadrado, más el otro cateto, que sería y sub 2 menos y sub 1, elevado al cuadrado. Y esto es el teorema de Pitágoras. Pero nosotros necesitamos calcular PQ. Así que el exponente que afecta a PQ lo vamos a pasar al segundo miembro. Y este pasaría como índice, quedando entonces PQ igual a esta expresión. Esta es la fórmula que nos va a permitir calcular de manera directa la distancia entre dos puntos. Veamos entonces ahora un ejemplo de aplicación. El ejemplo dice lo siguiente. El triángulo de vértices A, cuya abscisa es 1 y la ordenada es 1, el vértice B, cuya abscisa es 2 y la ordenada es 3, y el vértice C, cuya abscisa es 5 y su ordenada es 1. Dicho triángulo es acutángulo, obtusángulo, equilátero, rectángulo o quizás isósceles. Tenemos que averiguar entonces de qué tipo de triángulo se trata. Para esto vamos como primer paso a graficar el triángulo en el plano cartesiano. Ubicamos cada vértice. El primero, el punto A, que corresponde a abscisa 1 y ordenada 1. Aquí tenemos al punto A. Vamos ahora con el punto B, que corresponde a la abscisa 2 y a la ordenada 3. Tenemos entonces aquí al punto B. Y por último, el punto C, que corresponde a la abscisa 5 y a la ordenada 1. El punto C. Ahora vamos a juntar estos tres puntos para formar el triángulo. Punto A con punto B, B con punto C y C con punto A. Tenemos aquí al triángulo ABC. Este triángulo que hemos pintado de color naranja. Entonces ya tenemos al triángulo ABC. Lo que nos piden aquí es averiguar si dicho triángulo que tenemos en pantalla es acutángulo, es obtusángulo, es equilátero, es rectángulo o quizás isósceles. Y para averiguar si es alguno de estos tipos de triángulo que hemos mencionado, tendríamos que hallar la longitud de cada uno de sus lados del triángulo. Así que, primer paso, vamos a calcular la longitud de cada uno de los lados de dicho triángulo. Procedemos. Primero, calcularemos la longitud del lado AB, es decir, la distancia del punto A hacia el punto B. Para poder calcular la distancia del punto A hacia el punto B, necesitamos recordar nuestra fórmula. Y aquí lo tenemos. Esta es la fórmula que hemos explicado en el paso anterior, el cual lo vamos a usar para calcular la distancia de A a B, de B a C y de C a A o viceversa. Procedemos entonces calculando la distancia que hay desde A hasta B. Usamos nuestra fórmula, raíz cuadrada.
Primero hacemos una resta de abscisas, en este caso de la abscisa A con la abscisa B. Entonces la abscisa de A sería 1 y la abscisa de B sería 2. Procedemos entonces a restarlo, 2 menos 1. Y esta diferencia se eleva al cuadrado según la fórmula. Aquí está. Luego sumamos con el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Entonces ahora vamos a restar las ordenadas del punto A y del punto B. La ordenada del punto A es 1, la primera, y la ordenada del punto B es 3. Así que vamos a restar dichas ordenadas. Sería 3 menos 1 y lo elevamos al cuadrado. Ya está. Ya tenemos aplicado la fórmula. Lo que queremos ahora es efectuar las operaciones. 2 menos 1 sale 1. 1 al cuadrado simplemente es 1. Aquí 3 menos 1 sale 2. 2 al cuadrado es 4. Ahora 1 más 4 resulta pues 5. Entonces AB sería igual a raíz cuadrada de 5. Ya tenemos entonces la medida del lado AB. Ahora vamos a encontrar la medida del lado BC. Para eso también usaremos nuestra fórmula, la distancia del punto B hacia el punto C. Procedemos entonces. Colocamos la raíz cuadrada, hacemos la diferencia de abscisas, en este caso la diferencia de la abscisa de C con la abscisa de B. Entonces la abscisa de C es 5 y la abscisa de B es 2. Entonces la diferencia entre 5 y 2. Según la fórmula, esta diferencia lo elevamos al cuadrado. Luego sumamos. Ahora hallamos la diferencia de las ordenadas. Por supuesto, del punto C y del punto B. La ordenada del punto C es 1 y la ordenada del punto B es 3. Entonces la diferencia entre 1 y 3. 1 menos 3. Esta diferencia, de acuerdo a la fórmula, lo elevamos al cuadrado. Procedemos a efectuar las operaciones. 5 menos 2, 3. 3 al cuadrado resulta 9. Siguiente. 1 menos 3, esto es igual a menos 2. El menos 2 elevado a un exponente par va a salir positivo 4. Entonces aquí tenemos 4. Quedando entonces dentro del radical 9 más 4, y esto es igual a 13. Y es así como logramos encontrar la medida del lado BC, que es igual a raíz cuadrada de 13. Ahora hallaremos la medida del lado AC. Pero para calcular el lado AC no es necesario usar la fórmula. Aquí podemos calcularlo de manera directa, ya que el lado AC es paralela al eje X. Observen, el lado AC es paralelo al eje X. Entonces, para calcular AC, solo es suficiente hallar el valor absoluto de las diferencias de las abscisas, de 5, que es la abscisa de C, y de 1, que es la abscisa de A. Procedemos entonces. 5 menos 1 sale 4 y su valor absoluto de 4 simplemente es 4. Entonces, AC lo podemos calcular de manera inmediata. Alguien dirá, profesor, ¿y si uso la fórmula que usted nos está presentando, saldrá lo mismo? La respuesta es afirmativa. Sí, sale lo mismo. Pero podemos evitarlo ya que el cálculo se puede hacer de manera directa en esta ocasión. Ahora ya tenemos las medidas de cada uno de los lados del triángulo ABC. Esto significa que ya podemos determinar qué tipo de triángulo es. Colocamos entonces la medida del lado AB, que corresponde a raíz cuadrada de 5. Ahora colocamos la medida de BC, que corresponde a raíz cuadrada de 3. Y por último, la medida del lado AC, que corresponde a 4.
Tenemos aquí al triángulo ABC. Si nos fijamos en sus medidas, las tres medidas, los tres lados en sus medidas son diferentes. Por lo tanto, no puede ser equilátero, ya que el triángulo equilátero se caracteriza porque sus tres lados son de medidas iguales. Tampoco puede ser triángulo isósceles, porque el triángulo isósceles se caracteriza porque dos de sus lados miden iguales. Y el triángulo que tenemos en pantalla no cumple dichas características. Ahora nos queda solamente ver si es acutángulo, si es obtusángulo o quizás rectángulo. Y para averiguar si es uno de estos tipos de triángulos, tendríamos que usar la siguiente teoría. Primero, hallar el lado más grande del triángulo. En nuestra figura nos damos cuenta que el lado más grande del triángulo ABC vendría a ser el lado AC, porque su medida es mayor a los otros dos lados. La medida de AC es 4. Entonces el primer paso es hallar el lado más grande. Luego elevamos al cuadrado dicho lado mayor. Entonces AC, que es el mayor, lo elevamos al cuadrado. Para luego comparar. ¿Comparar con quién? Con la suma de los cuadrados de los otros dos. En este caso, de AB al cuadrado con BC al cuadrado. Ahora, si el resultado del cuadrado del mayor sale igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, vamos a decir que el triángulo sería rectángulo. Insisto, si el cuadrado del mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, sería el triángulo rectángulo, porque estaría cumpliendo con el teorema de Pitágoras. Pero si el resultado del cuadrado del mayor viene a ser mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces el triángulo sería un triángulo obtusángulo. Insisto, si el cuadrado del lado más grande es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces el triángulo sería triángulo obtusángulo. Pero si el cuadrado del lado más grande es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos, entonces el triángulo sería un triángulo acutángulo. Esta es la teoría que vamos a utilizar para poder determinar qué tipo de triángulo es. Para ello colocamos sus valores. Sabemos nosotros que el lado AC es más grande, lo reemplazamos entonces y decimos AC, que vale 4, al cuadrado sería 16. AB, que vale raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5 al cuadrado sería 5. Y BC, que vale raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 13 al cuadrado sería 13. Si sumamos 5 más 13, 18. Y nos damos cuenta que el cuadrado del lado más grande es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos. Es decir, 16 es menor que 18. Entonces, decimos, de acuerdo a la teoría que hemos explicado, el triángulo ABC es un triángulo acutángulo. Entonces la respuesta finalmente sería la alternativa A. El triángulo que estamos buscando, es decir, el triángulo ABC, es un triángulo acutángulo. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.